Filipenses capítulo 1, versículos 6 al 7. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. 2 versículos he leído. Yo desde el año 2001 al 2009, por la rotación, que es una costumbre que hay en nuestra misión, he servido a la iglesia en Perú de nuestra misión, desde la capital, que es Lima, hacia todo el país. Primero, durante 6 años, había servido en Paraguay, aunque los mismos países de Sudamérica, pero sí podía experimentar algunas diferencias entre suramericanos de zona sur y zona norte. Entonces, la diferencia proviene de la razón histórica. Zona sur y diferentes agrupaciones de indígenas que eran predominantes en zona sur, indígena guaraní. Es una agrupación de indígena guerrera de zona selvática donde hace mucho calor, al calor tropical, pero zona norte donde había ruina de cultura y cultura incaica, entonces cuyo capital Cusco del Perú, de ahí Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia y luego Chile hasta una parte de Argentina. Era una civilización bastante poderosa, como aquí Centroamérica, Azteca y Maya, pero en zona sur, Inca. Entonces, por esta razón histórica, yo he sentido una diferencia de cultura entre suramericanos, aunque básicamente cuenta una historia muy similar. Desde el tiempo de la conquista comenzó la historia de mezcla, pero la cultura materna originaria causaba un poco de diferencia. ¿Qué pasa? En zona sur, los suramericanos no tienen costumbre de consumir salsa picante. Entonces ellos casi nunca en platillo pone chile. Si alguna persona dijera chile, yo en aquel tiempo no conocí muy bien un chile de marca, ¿cómo se llama mexicano? Valentina, no, ¿cómo se llama? Tabasco. Pero los paraguayos dijeron, ten mucho cuidado con esa botellita. Entonces, te quema. Entonces, los suramericanos consideraban casi como veneno. Entonces, una gotita muy fuerte. Pero luego que a mí me tocó a trabajar en zona norte de Sudamérica, desde el Perú, sí, allí hubo civilización muy antigua, incaica, historia milenaria, donde hay una ruina es así, su cultura, su gastronomía es muy amplia, variedades de comidas. Entonces yo al principio a mí me costó un poco de trabajo para adaptarme a Perú, porque estoy muy acostumbrado de la cultura de Paraguay y zona sur. Hasta geográficamente hay diferencia de vista. En zona sur es pampa
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, en el camino miles de kilómetros, cientos de kilómetros, es pampa, parte plana. Siempre uno puede disfrutarse de la vista de horizonte de la tierra. Entonces, una línea recta, horizontal, cubierta de vegetaciones y también incontable ganados. Entonces, bueyes, vacas y caballos, muchos animales. Pero zona norte de Sudamérica, por la cordillera de Andes, una zona de altura. Entonces, una zona de altura, cordillera Andes, de sur a norte, atraviesa al continente de Sudamérica de la forma vertical, y luego playa, larga playa de zona del desiertos. Y después, cuando cruza a la línea recta, vertical de cordillera de Andes, una parte es selva amazónica. Entonces hay mucha diferencia de clima, cultura muy exótica. Aún yo estaba en el tiempo de tratar de adaptarme a aquella diferencia. Hasta el castellano, en castellano mucha diferencia del castellano de Sudamérica, sur de Sudamérica, norte de Sudamérica. Algunos vocablos que en zona sur de Sudamérica era palabra correcta, pero en Perú era insulto. El pastor de ese púlpito no use esa palabra. Aquí en Perú es una lisura ese insulto. Es una lisura, no se dice, no se puede usar esa palabra de ese púlpito. Eso ofende a la gente. Por ejemplo, en zona sur, usa la palabra la panza, la pata, comúnmente se usa. Aunque sabemos que no debe usar para el humano, pero todo el mundo está acostumbrado a mi panza, a la pata, o sea, a pie caminando. En Perú es un insulto. No, y algunas hermanas cuando yo mencionaba esas palabras, mi panza y pata, su impresión, ¿no? Asustada. No, pastor, desde el púlpito no use esas palabras. No. Cada culto al terminar se volvían como mis maestras de español. Entonces, no sé, en zona sur tal vez ningún problema. Aquí es un insulto. Ofende a las personas. Entonces ahí tuve que aprender el estilo de hablar el castellano de zona norte de Sudamérica. Y un día una hermana, ya que los peruanos son muy buenos en cuanto a invitar, muy hospitalarios, les encanta en invitar la gente a su casa a comer. Eso es lo que para mis primeros tiempos aquí en México a mí me chocó al ver a los mexicanos. A mí me llegó como grosero. Que los hermanos no me invitaban. Incluso un día era el culto al aire libre. Cuando yo estaba en Perú, cada año al realizar el culto al aire libre, cada hermano, cada zona de célula traía preparada 2 comidas. Comida para su familia, comida para familia del pastor. Nunca yo los enseñé. Cuando yo estaba sentado, una palapa o un tapete donde mi familia está sentado, después de unos 20, 30 minutos se forma un muro de platillo de comida. Hasta suplicar a ellos, no me traiga, por favor, no puedo comerlo, se van a descomponer. Pero de toda manera me daba muy buena impresión que cómo respeta, cómo quiere al pastor. Pero mi primer culto al aire libre aquí en México, casi nadie. Entonces yo dije, ¿qué pasa con los mexicanos? Soy muy grosero, yo dije en mi corazón.
viendo mi esposa y mi persona entre nosotros de uno a otros. No decimos nada. ¿Te das cuenta de ellos? ¿Qué clase de gente? Entonces ella me miraba. Y luego decía, no vamos a juzgar porque cada país tiene diferente forma, diferentes estilos. Ya que ellos tanto les gustan invitar a quienes ellos quieren, a su casa, no solamente al restaurante, aunque sea una casa humilde, les encantan invitarlo a sus casas. ¿Qué pasa? La familia de una hermana supuestamente me estaba insistiendo. Pastor, por favor, venga a mi casa, yo quiero preparar un platillo típico, que venga y venga. Ya no pude negarlo por su insistencia. Un día dije, me voy, hermana, en tal fecha. Una tarde, ya yo aún no conocía muy bien las calles, no podía ubicar por la dirección. Un hermano me daba servicio como chofer del vehículo de la iglesia. En aquel tiempo no había GPS, ni siquiera celular inteligente. Él nos llevaba a una zona supuestamente casi colindancia, el borde de Ciudad Lima, ya con otra ciudad, zona de colina, subida de cerros arenosos, nada del árbol. ¿Y qué pasa? Al llegar allí ya se notaba, es una zona que se estaba formando por invasión. Parecía como una escalera, escalones, y las casitas. No había sistema de agua potables, tampoco el drenaje. Y cada cierto tiempo llega una pipa. Entonces los lugareños se compran el agua. Entonces en tanque lo lleva para cargar a su tinaco. Y pude llegar a casa de la hermana quien me estaba invitando. Y a mi matrimonio, la primera impresión nos dejó sin palabra. Al llegar a casa, hermana estaba muy emocionada. ¡Ay, bienvenidos, pastores! Y quiero mostrarle cómo es mi casa. Su recámara principal. Primero, no hay muro en la casa. Paredes de la casa, un material, un tipo de, exactamente no me acuerdo, un tipo de junco. Y formaba y tejía como estilo de tapete. Entonces, ¿qué pasa? 4 paredes, el techo con el mismo material, ya que Lima es una zona que no llueve. Entonces, no llueve, no hace falta un techo totalmente cerrado, solo hacer sombra. Entonces, la casa, en vez de pilares, entonces puntales de obra. Entonces, ¿qué pasa? Unos cuantos puntales, luego amarrado las 4 paredes con aquel tapete. Entrar a casa, no hay piso, ni siquiera piso falso, solo arena. Sobre arena, la cama y su mueble. Hasta el dormitorio, el piso es arena. Luego me llevaba a otra recámara, a su cocina, supuestamente una pequeña cabina de 4 paredes de tapete. Y luego yo quería irme al baño. Hermano, ¿me permita tomar su baño? Ay, pastor, me da pena, pero yo le llevo. A un rinconcito de casa distanciado, otra pequeña cabina de tapetes. Al entrarlo, vi solo un huequito. Entonces, ni siquiera hay agua potable, un bote de agua. Ay, perdón, pastor, aquí no llega agua, ni siquiera hay drenaje. Entonces la hermana en la cocina, una mesa,
cubrío de diferentes platillos típicos peruanos. Entonces yo pude ver a ella y su familia la impresión muy emocionada por poder tener el matrimonio del bastón. Entonces en ese día yo no me acuerdo qué compartí con ellos, pero he compartido la palabra de Dios. Luego llegó la hora de retirarme, nos despedimos. En el camino, en mi vehículo, yo me quedé mudo, muy pensativo. Yo desde el púlpito, cada culto, estaba predicando a los hermanos, a veces fuerte exhortación, que diezmara y ofrendara. Lo que pasa, en el regreso del camino yo me quedé pensativo. ¿Cómo yo podría decirle que ofrendara, que diezmara? Mire en qué condición ellos están viviendo. Ellos viven al día, una batalla diaria, el comer, no semanal. Entonces viven al día. Para ellos, ahí ya yo pude entender, porque algunos hermanos faltaban en miércoles, a veces en domingo. Entonces yo al llamar la atención de ellos, ¿por qué hermanos el pasado miércoles o el pasado 2 domingos seguidamente no participó? Ay, pastor, voy a ser sincero, me da pena de decirlo. No había pasaje. Pasaje para transporte público no me convencía. Pero ni siquiera por un vehículo de lujo, sino un transporte público, unas moneditas para tu familia no tiene. En aquel día yo podía entender que era la verdad. Esta familia vive al día. Entonces, varios miembros de la iglesia han recibido la salvación. Entonces, el padre, la esposa, unos 13 hijos, ida y vuelta. Entonces, el costo de pasaje del transporte público parece insignificante, pero sí significa para las familias. Ay, Señor mío, entonces algunos hermanos me dijeron, pastor, no solo ella, la mayoría de hermanos viven en una zona muy similar a la zona en que ella está viviendo. Entonces, más adelante podía conocer más casas. Y yo, en mi corazón, perdí un poco de valor. Creo que desde el púlpito yo no puedo ya dirigirlo con ese tema. Entonces, la iglesia, antes de mi llegada yo vi, la iglesia tenía ciertas deudas por algunos gastos que no pudieron solventar. Entonces, al principio yo no pude entender cuántos hermanos se reúnen acá, unos 150 en aquel tiempo. Entre 150 personas, esta deuda ni siquiera en fuerte monto. ¿Y qué pasa? Pero luego de lo que estoy explicando, lo experimenté, yo ciertamente perdí un poco de valor. Yo ya creo que no podría hablar a ellos sobre este tema. Así pasaban días. En el año 2001, desde nuestra misión, central en Corea del Sur para todo el mundo, se dio un lanzamiento del inicio de una nueva organización. IOI son siglas en inglés, en español sería la Fraternidad Internacional de Jóvenes. Al principio yo no podía percibirlo, cuál es el propósito, en qué se consiste. Aunque a mí me mandó un material todo en coreano pidiendo el servicio de traducción. Estaba traduciendo, pero aún no podía percibir de qué se trata. Fraternidad Internacional de Jóvenes, y vi también un organigrama, ancianos, hermanos, entre hermanos, algunos que se dedican en el ámbito de educación, economía, y presidente, vicepresidente, secretario.
no podía percibir que qué estaba sucediendo. Pero muy pronto, aunque me costó un poco de trabajo, unos años, perfectamente pude percibirlo. Entonces, uno de principal programa del IYF, o sea, Fraternidad Inter Jóvenes, uno de mejor programa es el Campamento Mundial de Jóvenes. Una vez al año, en 40 países del mundo aproximadamente, se organizaba. Yo pude probar que el efecto del campamento es muy positivo, productivo. Entonces en mi corazón nació la gana de aplicarlo en Sudamérica, porque en Sudamérica no hubo ningún campamento mundial. Entonces para invitar al pastor Oxo para el Coro Gracia, sentí muy ya aún lejano de mi alcance. Entonces quisiera iniciar el campamento suramericano de IYF, la sede, ya que nuestra misión en Paraguay cuenta con su propia casa de retiro en 20 hectáreas, bastante grande. Tenemos una sede. Entonces, allí vamos a concentrarnos. Paraguay geográficamente es un punto estratégico. De Asunción a Buenos Aires, 18 horas, máximo 20 horas, por vía terrestre. También de Asunción a San Pablo de Brasil, casi igual, 20 horas. Y la carretera en Sudamérica es buenísima. Carretera entre países muy ancha y buena, muy buena. Además, todo el tiempo uno no se siente aburrido, porque geográficamente zona de pampa, continuación de horizonte de la tierra, pero de vegetación verde cubierta. Entonces, continúa viendo bosque de árboles del cocos, banana, palmeras, bonito, animales. Desde la hora que comienza a atardecer, comienzan a aparecer animales. Entonces, diferentes clases de pájaros vuelan. Era un espectacular para mí. Entonces, en el día de lluvia, más espectacular, porque animales que comúnmente no se pueden ver en el día de lluvia aparecen. Solo debe tener un poco de cuidado para no atropellarlo. Entonces, mire, un zorro está corriendo. Un día vi un cocodrilo de como 1 metro y casi 2 metros caminando. Cuidado. Entonces, un día vi anaconda cruzando. Yo la anaconda solo lo vi en documental, pero en vivo. Pero qué pena, un camionero lo aplastó. Su cuerpo estaba aplastado, pero en medio de la pista trataba de sobrevivir. Nunca sentí aburrido. Además, al bajar ventanilla, el olor, el aroma del pasto es riquísimo. Entonces yo dije, Paraguay es un punto estratégico. En San Pablo a Asunción 20 horas. De Buenos Aires a Asunción 20 horas. 3 países pueden unirse. En aquel tiempo en Uruguay no había nuestra misión. ¿Y qué pasa de Bolivia, de Santa Cruz? También como unos 20 y pico horas. ¿Qué pasa? Creo nosotros tenemos que ver de diferentes facetas para ayudar a los hermanos que se bajen el costo. Entonces, si viajara en aviones, muy costosos serían. Pero la casa de retiro de nuestra misión en Asunción, claro, fuera de ciudad, pero no está tan lejos. Un punto estratégico para los países, porque con menos gastos, gran número de hermanos jóvenes van a poder participar.
De Bolivia es un país, en Sudamérica, entre los países hay un poquito de roces que pasa por la ubicación. Chile se cree columna del continente. Como columna es una columna larga, que vertebrales. Somos columna de Sudamérica. Nosotros soportamos el peso de Sudamérica. Y Paraguay, por la ubicación, somos el corazón de Sudamérica. Los bolivianos no quieren aceptar. No, el corazoncito somos nosotros. Somos nosotros. Y vean bien el mapa. ¿Quién está más centrado? Somos. Paraguay dice, nosotros no. Entre ellos se pelean. Y Argentina, por su volumen, somos el país más grande de Sudamérica. Y Brasil no lo aceptan. No, somos más fuertes. Entonces, entre ellos, poquito de roces y conflictos siempre tienen. Amistoso. ¿De qué pasa? Bolivia, no me acuerdo exactamente, la ciudad La Paz, aunque no es capital, pero en realidad se lleva función de capital porque allí están todas las instituciones, poderes de Bolivia, aunque tiene un capital administrativo, es Sucre. Entonces, desde Bolivia está La Paz está situado, zona más baja, 3.600, más alta, 4.100. En una ciudad hay 500 metros de diferencia de altura. Gente de buena economía vive en la parte más baja del hoyo, porque por lo menos 500 metros menos. En una zona alta, 500 metros de diferencia de altura es mucho, nota mucha diferencia. Entonces, gente económicamente más modesta a 4.100 metros. De ahí a Cochabamba, ¿cuántas horas? Unas cuantas horas. De Cochabamba a Santa Cruz, un poco más. De Santa Cruz a Asunción, 20 y pico horas. Entonces yo dije, los hermanos bolivianos haciendo múltiples escalas. Pero ya que en diferentes principales ciudades contamos la presencia de nuestra misión, podrían descansar un poco los hermanos de La Paz, escala en Cochabamba, tomarse una ducha con agua fresca, el baño, comer, de ahí otra vez Santa Cruz, de Santa Cruz a Asunción. Entonces, hermanos bolivianos podrán participar. Y los peruanos, donde yo estaba en Perú, desde Lima a La Paz, puedo equivocarme porque ya llevo mucho tiempo que yo he salido de allá. Fueron cerca de como 10 y pico horas de Lima a La Paz, de Bolivia. Desde el nivel del mar, alcanzar hasta 4.100 metros. Pero en el camino hay ciudades donde está presente nuestra sede. Puede tener un poco de descanso. Entonces, hemos sacado un cálculo desde Lima a Asunción del Paraguay. Por vía terrestre, si no habría alguna inconveniencia, en 3 días y medio, 3 noches, 4 días y 3 noches, continuado en carro, puede alcanzar. Y algunos hermanos colombianos se animaron, pero de Bogotá a Lima, escalando por el Ecuador. Una aventura. Pero ¿qué pasa? Ya ese sentir empezó a agarrar la fuerza. Muchos comenzaron a animarse. Entonces, en el primer año, yo, al terminar el culto matutino de un domingo, pregunté al público, a los hermanos, hermanos, yo, según nuestro estudio, hermanos limeños, bueno, los peruanos de interior
ya cambiaría del tema, porque de ahí hasta Lima tiene que viajar. Pero desde el punto iniciativo de Lima hasta Casa Retiro del Paraguay, si en el camino no habría ninguna inconveniencia. En 4 días y 3 noches llegamos. ¿Ustedes quieren participar? Yo no esperaba una respuesta tan favorable. Sí, pero escúcheme, 3 noches y 4 días. No hay problema. Iremos. En serio. Nuestra iglesia contaba con un bus, pero no foráneo. Un bus para la ciudad de 35 pasajeros que la iglesia central del Corea nos había donado. Y los hermanos me dieron sugerencia, hermano, pastor, el bus nuestro no es foráneo, por lo tanto, una larga distancia no está diseñado, pero nos ayuda mucho para economizarnos. Si usted nos autoriza, con el bus de iglesia, iremos hasta Asunción del Paraguay. Eso sería una aventura, no importa. Más de 30 y pico hermanos. Y se fueron hasta Asunción. Yo, por mi cargo, tuve que viajar en avión, aunque partí luego de la partida de hermanos, pero antes de ello ya yo estaba en Asunción, esperando la llegada de ellos. Pasaron 3 días y medio. No llegaba la delegación del Perú. ¿Qué pasa? Estoy hablando de la época de Picapiedra, que no existía celular inteligente. Tampoco muchos hermanos contaban, aunque un celular de ladrillo no tenías. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde estarán? ¿Por qué no llega? Casi penúltimo día del cierre del campamento suramericano del IEF en Asunción, ocuparon 1 semana. Señor mío, ¿qué les pasó? Ay, pastor, de tal tramo a tal tramo, tal situación, de tal tramo a tal tramo, luego de Santa Cruz a Asunción, cuando nosotros estuvimos atravesando parte de selva paraguaya, se llama Chaco. El radiador se reventó, el bus se descompuso. En medio de selva hacía tanto calor, en el pleno día no hay ni un poquito de sombra. No aguantaba en el bus, nos bajamos del bus, no había lugar para refugiarnos. Al pastor, la hermana fulana se moría de la sed, pero se agotó nuestro agua. Ella tomó el agua de radiador. No, Señor mío, muchas situaciones. Pero ellos llegaron. Ellos pudieron disfrutar solo un día del campamento suramericano. Luego, al día siguiente, regresaron. Yo, al ver a sus rostros cuando se bajaban del bus, como papa y camote sancochado y hervidos, colorado de tanto calor, y también picadura por mosquito, tantos mosquitos. Mosquito de zona selvática de Sudamérica es un estilo de mosquito del comando. Aquí los mosquitos son muy civilizados, pero allí no, es selvático. Entonces picadura es dura. Ay, Señor mío. Me dio mucha pena. Entonces, al día de regresar, pregunté, hermanos, ustedes hicieron un gran sacrificio, 1 semana sentada. Ya algunas hermanas de edad tenía problema de ya su columna y lumbares, ya no sé qué, no siento más mi columna, mi cintura por tanto golpe que había recibido.
Ay, Señor mío, nosotros este campamento queremos continuar cada año consecutivo. Les hago una pregunta. ¿Quieran participar cada año? Yo esperaba que solo unos jóvenes valientes, sí. La mayoría solo guardarse el silencio. Todo. Sí, pastor, cada año vendremos. Señor mío. Otra vez partieron, ya que me dieron tantas penas, de mi propio bolsillo ofrendé $1,000. Este dinero, por favor, en el camino de regreso, por si acaso habrían algunos hermanos que no cuentan bien con su economía, invite a comer. El anciano Talle de la iglesia del Paraguay, él era dueño de fábrica de refresco. ¿Cuántas cajas de refresco? Ellos se fueron, yo aún me demoré un día más en Paraguay y después me fui. Esperé la llegada de los hermanos, no llegaba. Ya pasaron 3 días y medio, 3 noches y medio, días, ¿y qué pasa? ¿Por qué no llega? Estuve muy ansioso. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habrá sucedido? Más tarde llegaron con una noticia. El chofer es el hermano, es el padre del pastor William Escobar, es el copastor de la iglesia de Lima ahora, quedó dormido en volante. El bus se estrelló contra pared de una casa junto a la avenida. El bus se metió casi hasta la casa. Señor mío, Dios. Pero lo que a mí me impresiona en gran manera, los hermanos, la mayoría viajaron en aquel bus, unos cuantos en aviones. Eran gente de economía solo para sobrevivir. Pero cada uno para participar al campamento suramericano gastaron $100. Yo dije, yo los conozco. Ellos viven al día. Luchan por el pan del día. Además, una familia, varios miembros de nuestra iglesia, es mucho dinero para ellos. Entonces, para mí fue como una sacudida, una llamada de parte del Señor. Mira, Pablo, sí. Claro, hay gente que vive en extremo hambre, dificultad económica, pero ellos cuando se animan por algo, sí pueden gastar dinero. Algunos ahora me dirán, pastor, ¿quién no lo sabe? Pero para mí fue un descubrimiento. Mira esto, yo conozco muchos de ellos, en qué casa, en qué condición económica viven. Pero sufrieron mucho. Pero ellos gastaron cada quien más de $400, algunos $500. Pero para ellos tiene gran significado $400, $500. Pero aún yo no estuve bien decidido cómo dirigir a los hermanos. Luego, cada año, una vez, en aquel tiempo, nuestra sede principal, Corea del Sur, se llevaba a cabo el Campamento Mundial Internacional de Jóvenes. Cada año. De Lima, Perú, a Seúl, Corea del Sur, el pasaje en aquel tiempo contaba a $2,200 a $2,500. Porque la distancia más recta del país Corea a algún país es Uruguay de Sudamérica. Desde el país Corea, con una palabra, es un decir, si excavara línea recta,
el país que se encuentra es Uruguay. De la distancia más grande del planeta entre dos países, Corea y Uruguay, y Perú está al lado de Uruguay. Entonces el pasaje es muy costoso. $2.500, $2.200 a $500. Aparte la cuota de participación. Y un poco de gastos operativos. Ellos quieren comerse, comprar algún regalito para su familia. Yo promocionaba, pero no esperaba una buena contestación. Se apuntaban hermanos, especialmente jóvenes, una vez como 17 jóvenes. ¿Y qué pasa? Cada quien proviene de familia bastante pobre. Para tal familia, $2.500 del gasto, aparte su cuota y un poco de gastos operativos, muchísimo dinero. Además, en aquel año, la diferencia del costo de vida entre dos países, Corea del Sur y Perú, 7 veces de diferencia. ¿Y qué pasa? $1 para surcoreano, o sea, $1 para surcoreano, para un peruano en su piel y el valor físico que siente, $7. Equivalente de $7. ¿De qué pasa? Para ellos 2.500 ya no es 2.500. Para un surcoreano, como fuera 7 veces duplicado. Así un peruano sentía. ¿Me hago entender? Entonces, cerca de $15.000, $16.000 en su piel, así se sentía el valor de $2.500 en aquel tiempo. Muchísimo dinero. ¿Quiénes de ustedes para participar a un retiro gastaría por persona $15.000, $16.000, $17.000? Nadie lo haría. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes se apuntaron, querían irse. Yo dudaba de aquel listado. Y cuando los copastores me presentan, ¿para qué, pastor? Aquí está el listado. Cuando vi los nombres, fulano quiere ir y me engana, no es una burbuja. No, pastor, es la verdad, quieren ir. Yo los conozco. No son de una familia que tenga espacio económicamente, sino, no, ellos luchan. Cada día luchan para poder comer y vivir. Por un pasaje, ellos batallan cada día. ¿Cómo pueden viajar? Pero yo como pastor siempre guardaba mi línea. Como siervo de Dios, yo no soy una persona que se acostumbra de ayudar fácilmente a alguna persona que le padece dificultad, sino trato de dirigir para que experimente la fe. Porque cuando una vez se acostumbra de una ayuda fácil, nunca puede crecer. Eso no es una ayuda. Una ayuda verdadera, el hecho de ayudar a alguien es una lucha interna. Entonces, tengo que estudiar, investigar bastante cuál realmente para aquella persona sería una buena ayuda, una verdadera ayuda. Darle el dinero que se necesita no es ayuda. De diferente ángulo tiene que pensar. Entonces, esa situación Dios se le permite para que experimente la fe. Entonces, dirigir lo que use la fe, dirigir lo que experimente la fe, luego de ver que Dios le contesta tan humanamente, haya hecho un gran esfuerzo. La parte que aún le falta apoyar es una ayuda. Pero simplemente decirlo, yo te apoyo con tu pasaje, eso no es ayuda, es destructivo a aquella persona, hacer daño culturalmente. Porque nunca puede salirse de pobreza entonces. Solo se acostumbra, si
yo dijera de una forma un poco exagerada, se acostumbra a pedir limosna. Todo el resto de su vida así tiene que vivir. Pendiente de alguna persona pudiente económicamente. Nunca puede salirse de la miseria entonces. Entonces, como yo pastor tenía que guardar mi línea. Ay, cómo oraba a Dios, a los jóvenes, aunque yo estaba preocupado por ellos, pero cada día los reunía para que me diera reporte de los avances. ¿Cuánto juntaste? ¿Cómo va tu pasaje? Muy adentro de mi corazón había mucha preocupación por ellos, pero nunca a ellos te mostré mi preocupación. Siempre mi semblante delante de ellos, en algún sentido, sangre fría. Entonces, jóvenes, ¿qué van? ¿Cómo van? Entonces, ¿qué esperan ustedes? ¿Por qué se apuntaron? O sea, participar en el campamento mundial no es cualquier cosa. Para ustedes es un desafío. ¿Pero qué esperan? Que se caiga una manzana a medida de su boca y se caiga exactamente. Está orando debajo de un árbol de manzana con boca abierta. Si fuera tu voluntad, oh Dios, aquella manzana que se ve tan codiciable se caiga a mi boca. Eso es lo que espera, eso no es la fe. Ora a Dios. Dios dará la sabiduría. Luego en su mente llegará alguna idea conforme a aquella inspiración. Adelante. Cada día jóvenes para reportarme venían, pero con una cara oscura, decaída, decepcionada. Pero dejando ya unos días del cierre, casi todos los jóvenes recibieron la ayuda de Dios. Milagrosamente. ¿De qué pasa? Vi que algún porcentaje, menor cantidad les faltaba. Aunque nunca dije a ellos. Aparte, organicé una reunión de unos hermanos empresarios, microempresarios, condiciones, un poco mejores condiciones económicas. Hermanos, los jóvenes han hecho un gran esfuerzo. Yo soy testigo. Ellos han hecho un gran esfuerzo, un gran desafío. Creo que esto nos merece. Que ayudemos a ellos sería un buen testimonio. Pastor, estamos de acuerdo. Todos se fueron a Corea. Y se regresaron. La segunda llamada del Señor hacia mi persona. ¿Qué pasa esto de verdad? Ese joven, esa joven, apenas 20 años de edad, 21 años, sus padres son muy pobres económicamente. Pero cuando se animaron, juntaron el monto total, casi el 90%, orando al Señor, tocando la puerta. Entonces algunos familiares cercanos y lejanos, viendo el esfuerzo de ellos, se conmovieron. Gente que nunca se apoyaba, joven, o sea, sobrino, que prima, yo al principio no te vi bien, pero veo que realmente tú quieres aprender, quieres experimentar un intercambio cultural para poder crecer tu persona. Eso a mí me gusta, yo te apoyo. Entonces, entre ellos había algunos jóvenes ya trabajadores, pero mínimo, sueldo mínimo. Con ese sueldo mínimo, pagar la deuda de casi $3,000. No solo un año, 2 años, 3 años del sufrimiento. Pero sin algún mayor problema lo liquidaba. Ya que se fueron por sus propios ánimos, por sus propias voluntades. Cuando estaban dispuestos, lo liquidaban todos. Para mí fue una llamada del Señor. Entonces ya yo pude concluir el asunto.
Entonces, el problema, la situación verdadera de la pobreza, la gente no se dispone, sino se vuelve mediocre, conformista. Pero cuando establece una meta, bajo una meta digna, cuando se dispone, sí progresa. Entonces, el motivo principal de muchos casos de la escasez, pobreza, no tiene disposición. En el corazón no hay una decisión, disposición, porque cada día solo quiere vivir conforme a la situación diaria. Por eso no progresa. Pero cuando es algo cultural, un tipo de reforma psicológica y cultural. Pero cuando se dispone con buena gana, bajo una meta digna, sí avanza. Bueno, esta es la verdad. Ese púlpito, ya yo me despojé de mi pena que tenía. De ese púlpito, hermanos, ustedes pueden servir al Señor. Ustedes pueden desarrollarse. Dios puede ayudar a ustedes. El verdadero problema, la verdadera causa de la pobreza no es la economía, sino la mentalidad que tiene con la que ha hecho vida hasta ahora. Nunca desafiaron, nunca establecieron una meta digna, nunca se dispusieron para desafiar, sino solo trataron de vivir conforme a las circunstancias. Entonces, como pastor, Dios empezó a llenarme de la visión. Cada prédica, una charla, una prédica de exhortación y también motivación y para esperanzar a los hermanos. Dios puede trabajar. ¿Qué pasó? La iglesia empezó a dar un giro notable. Hasta todos los miembros sintieron el movimiento del giro cultural de los hermanos. No somos pobres. ¿Por qué yo era pobre? Porque yo tenía mente de un pobre. Dios me puede ayudar. Entonces cada domingo ya empezaron que algunos hermanos querían testificar. Era un ambulante, vendedor ambulante, supuestamente con una tabla, sus productos, pobres productos en aquella tabla. Daba testimonio, yo conseguí ya un puesto en el mercado. Por la guía del pastor, luchando, Dios me ayudó. Luego Dios me presentó una persona inesperadamente, me dio otro empleo. Yo ya estoy trabajando en una casa. Yo, claro, tengo mi puesto, pero ya una tienda, mi esposa allí administra. Dios me dio un trabajo como cuidador de un edificio y Dios me da otra ganancia. La iglesia comenzó a abundar, incrementar tales testimonios. Hasta el aire de la iglesia cambió. Sin recibir ni un centavo de ofrenda extranjero, pudimos comprar un terreno en uno de mejores sitios de Lima. Después pudimos comprar el inmueble actual en la zona céntrica de Ciudad de Lima. Al principio nadie creyó. Pastor Pablo, si usted quiere comprar aquella torre, sí. ¿Para qué? ¿Quiere hacer una escuela? Nosotros no lo necesitamos, somos muy pocos. ¿Para qué un edificio tan grande? Por lo menos en aquel año, un edificio de 4 pisos junto a avenida principal de zona céntrica y cuyas áreas de construcción es 3.300 metros cuadrados, era un edificio adinerado de verdad.
¿Usted quiere comprar esto? Sí. Muy pronto se va a llenar. No. Algunos hermanos muy negativos, mis queridos hermanos peruanos, grupo de varones, muchos crédulos, pero en sentido negativos. ¿Y qué pasa? No, nuestro pastor está mal de cabeza. Es un soñador mal de cabeza, un soñador que no se enfrenta con la realidad de la vida. O él quiere estafarnos. No, esto no se va a dar. Eso nunca va a suceder. Aunque lo logre, ese edificio nunca se va a llenar. Cada piso llenarse de gente, eso nunca va a suceder a nosotros. Pudimos comprarlos. Ahora el edificio está lleno. Hasta tuvo que abrir más iglesias en diferentes ciudades cercanas de Lima. Entonces yo en Perú, para mí fue una enseñanza del Señor. Algunos de ustedes me dirán, pastor, todo lo que usted está diciendo es algo muy común. Sí, según letra es común. Pero para mí fue un descubrimiento. Muy de adentro de mi corazón. Entonces el verdadero problema no tiene la disposición. No tiene la disposición. No tiene la decisión. Nunca quiere establecer una meta digna. ¿Cuánta persona vive sin tener la meta de la vida? Solo viven por vivir. Existen por existirse. Una vida sonámbula, una vida zombie. Con un cuerpo, pero no tiene voluntad, no tiene dirección, no tiene motivación, no tiene causa. Ya que mi cuerpo aún se resiste, no se muere. Mi corazón hasta hoy está latiendo, por eso vive. Muchos llevan esta clase de vida esclava. Pero Cristo no nos llamó para esa miseria, sino para su gloria. Yo ahora, por mi ocupación, me es difícil visitar a casa de ustedes. Pero por lo menos algunas casas que yo he visitado, algunos de ustedes llamaron mi atención. Al entrar a casa, Señor mío, los hermanos cómo viven. Hermano, esta habitación coloque una puerta. No, pastor, que mis hijos viven con una cortina suficiente. No es así, hermano. Ya tiene hija grande, necesita la privacidad. Si fuera así en la casa no se siente a gusto. Quiere irse. Muy pronto, cuando ella sienta un poco de fuerza para poder independizarse, irá de la casa. Coloque la puerta y darle un poco de privacidad. Mejore la instalación. Esa escalerita, ¿por qué no tiene para andar? Usted tiene hijo pequeño. Por no gastar unos 100 pesos, algún día verá. Mucho gasto, pero con dolor, porque su hijo se cae de escalera. ¿Por qué no previene? Entonces, simplemente en una casa puedo ver. Entonces, el tema no es dinero. No es dinero. No tiene meta, no tiene disposición, no quiere desafiar. Entonces, tiene la fe solo en el diccionario escrito. Su fe, supuestamente, es literal. Para mi vida en el ámbito eclesiástico, para poder llevar un solo lenguaje, pero en mi vida cotidiana, nada de enseñanza se aplica.
vive en miseria. De Dios. Por eso se necesita un alumbrado. El alumbrado de parte del Señor en la oscuridad del corazón. Para que se dé cuenta cuán miserable yo he sido. Cuán pobre he sido. No digo de la situación del bolsillo. Mi cultura con la que hago mi vida. La mentalidad con la que yo camino. Cuán miserable soy. Cuán pobre soy. Por eso Dios nunca me pudo ayudar. Porque Jesús dijo, toca la puerta, busca, pide. Él así enseñó, te abrirá, se te abrirá, hallará, te dará. Es la promesa que el Hijo de Dios prometió con nosotros. Pero no tiene actitud de buscar, tocar, pedir, sino solo aceptar. Adecuarse, conformar. ¿Qué tiene que ver con la Biblia? ¿Qué tiene que ver con el Señor Jesucristo? Al leer 4 libros de Evangelio, los suplicantes, tanto suplicaba a Jesús. Aunque estaba rodeado de muchedumbre de personas, él a veces se detenía para atender a la petición de un suplicante. La primera pregunta, ¿qué quiere que te haga? Jesús para él puede usar solo minutos nada más. Está muy ocupado. Y se para, se detiene, porque vio que desde unos 10, 15 minutos atrás estaba suplicando. Hijo de David, misericordia. Muchedumbre le rodea. Entonces Jesús le es difícil sintonizarlo, porque cada quien habla, mucho ruido. Pero Jesús a veces se detenía, porque él nunca ignora el clamor de un suplicante. Se detenía. Aún está muy ocupado Jesús. Pregunta, ¿a él puede usar menos de 5 minutos? ¿Qué quiere que te haga? Nosotros tenemos que pensar un poco. Algún día, si Jesús se detuviera delante de nosotros, me diera unos 5 minutos. No podemos intercambiar de mucha palabra, solo máximo 2, 3 oraciones nada más. ¿Qué quiero que te haga? El que vive como mediocre, como conformista, no sabe qué decir. Porque nunca ha pensado. Entonces, se demora en pensar, Jesús ya se fue. Porque otro suplicante ya lo llevó. ¿Qué quiere que te haga? A ver, déjeme pensar. Si fuera como es un dicho de Pastor Eduardo Arellanos, un formadito por su esposa. Entonces, ¿me permite realizar una llamada a mi esposa? Tiene que preguntar a su señora. Jesús me está preguntando, ¿qué quiere que nos haga? ¿Tú qué me dices? Pobrecito hombre, de verdad eso. Jesús para ti puede usar, vamos a suponer, 5 minutos. Se detiene, ¿qué quiere que te haga? La gente que nunca ha pensado, vive sin pensar, pierde la oportunidad. Ya no se encuentra Jesús, ya se fue. Sobre este tema tenemos que pensar nosotros. ¿Cómo hacemos la vida nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿La fe para qué tiene? ¿La fe es un requisito para estar en el culto? ¿O por lo menos para poder usar un solo mismo lenguaje? ¿Para que me llame hermano y hermana? Entonces, la fe para muchas personas no es una realidad. La fe para muchas personas
es una mitología. Mitología. Para mí fue una gran enseñanza. En el día de mi rotación del Perú a México, grupo de varones, unos hermanos de tercera edad. Yo me acuerdo sus rostros. Pastor, estamos muy agradecidos con usted. Usted, su tiempo, periodo del servicio nos ha enriquecido. Éramos pobres como persona, como familia, como iglesia. Usted ha hecho una verdadera contribución para cada familia, para la iglesia. Entonces, esa alabanza correspondía para el Señor. Nosotros cuando vivimos por la fe, Dios puede trabajar en nuestra vida. Entonces, lo que yo ahora quiero decir, como apóstol Pablo lo que dijo, Filipenses capítulo 1, versículo 7, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, esta epístola, una de 4 epístolas carcelarias. Cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado del año 60 y 64, claro, en medio, una vez él salió de la cárcel, luego otra vez fue encarcelado para el martirio. Estando en prisión, en cárcel, él escribió 4 epístolas. Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Pero Efeso y Colosenses, para las iglesias de Colosa y Efeso, para defender la verdad del Señor, la doctrina del Cristo, porque hubo infiltración del movimiento de sectas herejes. Por eso el libro de Efesios defiende una doctrina, o sea, doctrina de la iglesia, eclesiologías. Y también el libro de Colosenses defiende cristología, la doctrina del Cristo. ¿Quién es Cristo? Pero Filemón era un anciano de la iglesia de Colosas. Pero ¿qué pasa? Al anciano de la iglesia de Colosas, uno de su ex criado y siervo le hizo daño, tal vez lo defraudó y se escapó a Roma. Luego fue capturado por la policía, él fue metido en la cárcel. Allí se encontró con Pablo. Y Pablo lo anunció el Evangelio sin saber quién es él. Recibió la salvación, luego se volvió en un buen discípulo. También quería cuidar al apóstol Pablo, porque era un anciano. Entonces Pablo empezó a hablar con él. Luego se dio cuenta, él era el esclavo del hermano Filemón, quien por apóstol Pablo recibió la salvación. Es un hermano muy cercano de apóstol Pablo. Entonces, ¿tú eras de Filemón de Colosas? Sí, eres mi amo. Entonces tú me estabas diciendo que a uno de tus ex amos tú hiciste un fraude. ¿Es Filemón? Sí. Señor mío. Entonces él ya cumplió su tiempo de pena de cárcel. Su nombre es Onésimo. Yo como quisiera tenerte acá, me es útil. Pero ya que tú me externaste, tú aún legalmente perteneces a tu amo. Yo necesito permiso de tu amo. Pero es una realmente guía del Señor. Mira, providencia del Señor. ¿Cómo
Yo nunca imaginé que eres de Filemón de Colosa. Entonces ahora me doy cuenta, todo lo que tú hiciste para ser salvo. En otro tiempo tú eras inútil. Era un vagabundo, malo, pero ahora eres útil. Entonces, tú tienes que tener buen testimonio, tienes que regresar a tu amo, pedir perdón, confesar tu pecado. No quisiera irme, me va a matar. Entonces, yo robé mucho, pero no, para buen testimonio tienes que regresarte. No tengo valor. Hacia ni siquiera dirección de Colosa, yo quiero verlo, voltear a verlo, me da miedo. Tienes que irte. Yo te preparo una carta. Es Filemón. Es hermosa carta porque es una carta de recomendación. Recomendación y defensa. ¿A quién era un inútil criminal? ¿De qué pasa? El apóstol Pablo defiende. Entonces, en aquella carta podemos sentir cómo Cristo nos presenta a Dios, simbólicamente. En otro tiempo Él era inútil, pero ahora nos es útil. 3 cartas llevan estos caracteres, pero la epístola para Filipenses es una carta totalmente de diferente carácter. No depende de la doctrina, tampoco recomendar a algún hermano ante la iglesia, sino una carta para expresar gratitud, agradecimiento que Pablo sentía con ellos y exhortar para que luego de su partida, aquel hermoso sentir que no se mengüe ni siquiera cese, sino continúe. ¿Por qué? Por eso aquí Pablo dice, capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí apóstol Pablo menciona de un especial grupo de hermanos que muy de adentro del corazón del Pablo nunca puede olvidarse de ellos. Siempre en sus oraciones Él los lleva, ora por ellos. Cada vez que haya alguna posibilidad, manda saludos a ellos. A veces, algunos ministros nuestros, a mí me presentaron sus quejas. Pastor, usted con su cargo como pastor principal, en nuestra iglesia no hay costumbre de usar la palabra obispo, pero usted equivalente de obispo, que quien ministra entre los pastores, usted a veces hace acepción de la persona porque tiene su consentido. ¿Cuál sería mi contestación? Negándolo. No soy así, yo no hago nada de diferencia, no hago acepción de la persona. Si no me conociera así, imaginarían ustedes. ¿Cómo yo contesto? Por supuesto que sí. Dijiste toda la verdad. Yo hago acepción de personas, por lo menos para ti. Tengo gente consentidas. Los respeto más, los aprecio más, los valoro más. Siempre en mis oraciones los llevo, más que otros hermanos. Pero no quieres saberlo. Si sobre este tema quieres escuchar un poco, pastor, porque tú me dijiste de hermano fulano, o hermana mengana, porque usted que les hace favor. ¿Sabe por qué? Explico. Entonces, la disposición que ellos tienen para el Señor, para la iglesia, para la difusión del Evangelio, ¿a quién no le importa lo suyo propio?
Pero ellos en el primer lugar pone Dios. Yo me siento muy agradecido con ellos. No es mi intención, es algo natural. No es que yo me esfuerce, sino natural. Cuando estoy orando, en mi mente viene, sin querer, estoy orando por ellos, en algún sentido, bendiciéndolos. Dios bendiga a tales hermanos, a su familia. Eso es lo que apóstol Pablo aquí está estrenando. En mis prisiones, yo os tengo en mi corazón. Pablo, ¿a cuántos lugares abrió la iglesia? Pero ¿por qué lo dice solo para los filipenses? Además, ya estando unos días antes de su martirio, ¿por qué quiso escribir esta carta? Ni siquiera de defensa doctrinal, sino una carta que transmite su sentir, su gratitud, su agradecimiento. Una carta de hacer mención. Entonces tiene mucho significado, porque una persona que está en los días finales sobre asuntos que en toda su vida no le importó tanto, nunca ocupa ni siquiera un segundito para aquellos asuntos que no tienen ningún significado para él, sino cuando siente muy corto el tiempo que le queda, realmente con quienes él se siente tan agradecido, quienes tanto realmente a él le importa, ocupa unos minutos para echar una llamada, mandarle mensaje. ¿No es así? Pablo así está ocupando su tiempo. ¿Por qué en el corazón de Pablo guardaba un especial cariño? Entonces, aquellos ministros que me hicieron una pregunta de burla, usted hace acepción de personas, yo quisiera redireccionarlo a apóstol Pablo. Pregunte a él. Él también, como yo, hace acepción de personas o no. Te dirá, claro que sí. Yo digo, entonces, ¿por qué tú entonces solo te quejas? ¿Por qué no quieres serlo? Mi consentido, mi consentida. Puedes convertirte como uno de hermanos a quienes realmente con todo mi corazón estima. ¿Por qué no quieres serlo? ¿Por qué siempre te hace por un lado, distante, juzgando a todo el mundo? ¿Por qué no hace un estudio, una investigación entre tu persona, aquellos hermanos? ¿Qué diferencia hay? Tú, luego de ocupar toda tu energía y tiempo, tu dinero, en lo tuyo propio, con lo que te sobra como diera propina. El cachito del tiempo que te sobra, ya sabe que no sabe qué hacer para servir al Señor. Pero aquellos hermanos no son como tú. Tiempos que les importa, que el dinero que les importa, no lo hace por cumplir, sino realmente lo hace con agradecimiento, para que más gente pueda oír el evangelio. Entonces yo no debería estimarlo, yo no debería apreciarlo. Si tú me dijeras, atacándome, ¿por qué usted hace acepción de persona? Yo no te negaría. Lo cierto, bueno, pero no en el sentido malo. Pero ¿por qué tú no cambias tu manera de pensar? ¿Por qué entonces en vez de pasar criticando no quieres convertirte como uno de ellos? ¿Por qué, sabiendo cómo debería ser, siempre con tu terquedad y luego con tu corazón tan arrogante, busca pretexto para justificarte? La Biblia dice, a quienes les merece respeto, respétenlo, dice. Aprenden respetarlo. A quienes son dignos de respeto, respétenlo.
siempre con una mentalidad de nivel tan bajo. Tú y yo somos iguales. Claro, es la verdad. No hay ninguna diferencia. Pero como tú como una persona, tu personalidad, pobrecita y miserable. Yo no puedo ser como tú. A quienes merece respeto, los respeto. A quienes merece consideración, los considero. Yo cuando ministraba en la ciudad de Daegu, antes de ser misionero, a mí me tocó un distrito de ciudad de Daegu, equivalente de delegación de acá, Suseong. Suseong estaba ubicado en un lugar muy cercano de un barrio, se llama Padong de Daegu, donde el pastor Oksu Park inició nuestra misión. Por lo tanto, en mi congregación habían unos hermanos de primeros tiempos. Hermanos en el Señor, equivalente de mis padres espiritualmente. Se congregaban conmigo. De vez en cuando el pastor Oksu Park echaba llamada a mí o físicamente hacía un poco de esfuerzo para llegar a verme. Siempre en sus primeras preguntas, no pregunta por otra persona. En aquel yo era evangelista Shin. Sí, pastor, hermana Tunam Hong está bien. Su esposo y Han-gi Kim se encuentra bien. Hermana Ki-hyun Kim, ¿cómo está? Los hermanos de primeros tiempos. Nunca el pastor Oksu Park se olvidaba de ellos. Cuando echa una llamada, la primera palabra, ¿cómo están?, menciona sus nombres. Un día yo lo puse en mi corazón. Para mí fue un aprendizaje. ¿Por qué, pastor, cuando me visita, cuando me echa una llamada, menciona el nombre de ellos? En los primeros tiempos de muchas, mayor dificultades, cuando el pastor era un hombre de realmente hambre y quebranto y sufrimiento, enfermedad, los hermanos que con todos sus corazones le han apoyado. Ahora, pastor, es grande en su escala, su estatura en el Señor. Nunca se olvida de ellos. Entonces, esto para mí fue una dirección. Yo desde ahora, aquellos hermanos, no voy a tratarlo según mi punto de vista, con el corazón del pastor, voy a abrazarlo. Desde ese día con ellos nunca puse una medida de juzgar, criticar, solo los abracé como mi familia. ¿Qué pasa? Desde allí los mencionados hermanos notablemente empezaron a mejorarse. No era necesario exhortar, no era necesario reprender, se reponían automáticamente. Cuando desde mi corazón, cuando los apreciaba, se volvieron primeros hermanos como pilares. En todos los momentos conmigo, al lado mío, apoyaban para anunciar el Evangelio. Sus nombres están grabados en mi corazón. A pesar de como 40 años, 30 y pico años pasaron, nunca siento lejano. Siempre en mi corazón son cercanos. Ellos también, cuando yo visito al encontrarme con ellos, tienen misma actitud hacia mi persona. Siempre mi persona está presente en el corazón de ellos. Después Dios me mandó como misionero a Paraguay, Perú, ahora México. Hay un listado de hermanos. No es mi intención, es algo inconsciente. Ellos están presentes en mi corazón. Ese es el corazón del
apóstol Pablo hacia los filipenses. Por eso apóstol Pablo les externa que ustedes han sido participantes. Pablo es como un guerrero en la primera línea de enfrentamiento. Eres quien anuncia el evangelio, ve la obra de Dios, pero Pablo les da a entender, ustedes son participantes de estas maravillosas obras, porque siempre ellos han apoyado al Pablo, buscaban necesidad de su ministerio, algunas actividades, hasta necesidades personales del Pablo. Pablo, ¿cómo pudo realizar tanto viaje si no hubieran existido aquellos hermanos? Pablo, ¿cómo pudo organizar tantas actividades si no fueran por ellos? Y Pablo, unos días antes de su partida, quería hacer mención, quería expresar su agradecimiento a ellos. Por eso aquí dice, capítulo 1, versículo 7, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del evangelio. Luego que dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿De qué está hablando? El sentir que hubo entre los filipenses. Cuando haya alguna comunión, no está hablando de comunión de charla, sino un sentir para aportar a las iglesias para el desarrollo del evangelio. Dijo que no lo hiciera con contienda, vanagloria, sino con toda humildad, con el corazón del Señor. Que el Señor se goce, dice. Vamos a ver capítulo 2, versículo 13 al 16. Ya que yo les expuse el trasfondo de esta carta, ahora no necesita más otra explicación. Simplemente leerlo, pueden sentir el corazón del Pablo ustedes. Capítulo 2, versículo 13 al 16. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. ¿Cómo el hacer? ¿De qué querer? El sentir de apoyar, aportar por el evangelio. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día del Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ya Pablo aquí exhorta, en el día del Señor, delante del Señor, yo no me sienta avergonzado como hubiera recorrido en vano. O sea, mi ministerio, mi sembranza, mi enseñanza. Ustedes lo guarden, continúen, para que en el día del Señor
mi gloria, mi motivo de gozo realmente continúe. Entonces Pablo, antes de su partida, quiere estimularlo una vez más que continúe con el mismo sentir, capítulo 2, versículo 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se intercede por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ya Pablo ahora siente la necesidad de enviar a Timoteo a los filipenses, para que aquel hermoso sentir no sea olvidado. Pablo ya está a punto de partir, no está diciendo por algún beneficio suyo, sino esto continúe para que el Evangelio pueda ir cubriendo al mundo sin cesar. Las iglesias vayan abriéndose en diferentes lugares. Por eso les envía a Timoteo, porque Timoteo, según Pablo, es un siervo comprobado, honesto, transparente, de un solo mismo ánimo. Como si Pablo fuera ellos. Cuando Timoteo vaya, nunca buscaría lo suyo propio, transmitiría el mismo corazón del Pablo a ellos. Capítulo 4, versículo 4 al 7. Capítulo 4, versículo 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo dijo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice. Yo desde tiempo atrás, alguna vez he pensado, creo que un día yo debo agarrar el libro de Filipenses para transmitir a los hermanos el mensaje de Filipenses. En nuestra iglesia no hay costumbre que el pastor recoja el diezmo de la iglesia. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El hecho de diezmar es bíblico. Alguno que no quiere diezmar para justificarse anda diciendo que el diezmo es de la ley de Moisés. Esa persona no lee las Biblias. La costumbre de realizar el diezmo era una hermosa costumbre de gente santa desde antes de la ley de Moisés. Un concepto hebreo, el 10% Dios aceptó, considerado como la masa total. Entonces, para reconocer al Señor, pero en nuestra iglesia nunca de una manera obligatoria levantamos diezmo, porque es algo del voto personal, algo del compromiso personal delante de Dios. No es algo como parte de doctrina la iglesia pueda obligar a ustedes. Cada cristiano o cristiana, desde cuando
seriamente comienza a tomar mi relación con Dios, sería un asunto personal. Yo como la tomé es mi compromiso, es mi voto delante de Dios. Por eso a ustedes, no de una manera tan insistente, pero con mis hijos, mi familia, con el respecto al tema, soy muy insistente. Cuando cada vez que hablo, hasta mi hija Rebeca en Paraguay, pero trabaja, Rebeca, ¿estás diezmando? A veces sí, a veces no, papá. Hija, no es así. Tú toma en serio el asunto de Dios. Si tú realmente tomas en serio que Dios es Dios viviente, nunca Él te desamparará, suplirá toda la necesidad tuyas. Ya que son mis hijos, con mayor confianza enseño. ¿Diezmaste? Para ustedes no aplico la misma medida, porque es un asunto voluntario del voto personal delante de Dios. Y ofrendar. En nuestra iglesia sí hay diezmar, pero sí no hay obligar a diezmar al público. Tampoco hay costumbre de tomar el diezmo de la iglesia un pastor. No lo vemos bien. Es un concepto realmente mosaico de la ley de Moisés. Actualmente el predicador no es el único sacerdote, sino todos los santos tienen sacerdocio real, dice. No diga que esta tarima es altar. Es un concepto muy desviado de la Biblia. Si uno considerara como altar, personalmente nada es malo. Pero si dijéramos con realidad, eso no es un altar, es tarima. Este no es altar, es el mueble fabricado a favor del predicador para poder poner la Biblia, una taza de agua. Además, ya que frente a todos los hermanos lo colocamos de buena decoración. Eso no es altar. Entonces, mezcla para su propia conveniencia. Cuando quiere un poco de provecho, trae el concepto de la ley. Cuando no le conviene, lo descarta. Eso es malo. Nosotros no tenemos costumbre que el pastor agarre el diezmo de la iglesia. No. Una de gloria, uno de mérito de los ministros de nuestra misión. No somos asalariados. No tenemos costumbre de recibir sueldo. Nosotros no somos asalariados. Solo conforme al acuerdo, un acuerdo voluntario de hermanos, nos da un aporte. Pero hay meses que no nos dan. ¿Han visto alguna vez uno de nuestros ministros pasaba quejándose? Una cara amarga. ¿Por qué no me diste el aporte del mes pasado? Esa costumbre entre nosotros no hay. Entonces, por lo tanto, hablar de este tema no para beneficio de algunas personas, sino realmente es el desarrollo del Evangelio también para mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Vuestra gentileza sea conocida. Vuestra gentileza es porque sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por último, vamos a ver unas citas más. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 19. Son 9 versículos, vamos a ver. 10 versículos, pero son muy importantes. Vamos a leerlo. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual nos da a entender que los filipenses un tiempo dejó el cuidado del Pablo, de su ministerio, de su persona, se revivió. Al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos.
pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos, esta cita bíblica, elige, luego hasta trata de memorizarse, lo quiere usar sin saber su trasfondo. Está hablando del cuidado del apóstol Pablo para el desarrollo del Santo Evangelio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siguiente. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. En aquel tiempo no era una ciudad cercana, sino considerado como extranjeras. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para finalizar, podemos entender el corazón del apóstol Pablo. Durante los pasados 20 siglos, el Evangelio siempre fue alimentado por algunos cristianos como filipenses. Durante los 20 siglos, el Evangelio se desarrolló, se expandió, una iglesia como iglesia de los filipenses. Hermanos, para ustedes mismos, se abstengan un poco más. Para ustedes mismos, gasten un poco menos. Para difusión del Santo Evangelio, use un poco más. Para cristianos, comerme de lujo no es una gloria. Los cristianos, uno de los requisitos es ser sobrio. Entonces, no trate de ser sobresaliente. Aunque tenga, pero sean un poco sobrios. Esa es virtud. Para edificación de muchas personas. Ustedes me han visto alguna vez ponerme de sacos de múltiples colores y brillos. Siempre de color oscuro. A veces mis hijos dijeron, ay papá, tú eres un hombre de negro. Playera negra, siempre. Porque de un color un poco más llamativo. Yo sé que cuál color se ve más bonito. Pero trato de mantener mi línea como pastor, como siervo. Esto no digo que aquí jóvenes todos vinieran con vestido de luto, eso no. Entonces, sino saber un poco abstenerse para mí, para lo demás, demostrar la gentileza. Entonces el Evangelio se alimenta, la iglesia se fortalece, podemos llegar a muchas personas recibirán la salvación. Espero que Dios les permita el mejor entendimiento, les permita el crecimiento. Hasta aquí compartimos.
Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube.